Felipe, Lenny y Yatsel, les dejaba ya a modo de conclusión del cierre de nuestro último bloque en Solo para Mujeres. Les decía que yo voy viendo que nosotros tenemos una especie de idealización y es quizás una suma de ese desgaste lógico que produce el poder, esa esperanza que más que necesaria es vital para que salgamos adelante, y esa escobita nueva barre bien. Sí, efectivamente, algo que se mencionó anteriormente fue lo relacionado a la luna de miel. Es que anteriormente se entendía que debía haber por lo menos 100 días en los cuales se mantenía cierta distancia entre las críticas, la oposición al gobierno, a veces sociedad civil y demás, pero eso es, vamos a decir, un remanente de otra época, porque anteriormente el flujo de información, como bien mencionó Felipe, era mucho más lento. Uno se enteraba a través de los periódicos, a través de la televisión. Ahora mismo ni siquiera uno tiene que esperar a que se publiquen ciertas cosas. Uno como ciudadano tiene las vías de libre acceso a la información, puede investigar todo lo posible, puede criticar lo que sea, y ya todo el mundo es comunicador a través de las redes. Quizás no tienen acceso a un artículo en un periódico, no tienen acceso quizás a una entrevista, pero si tienen, vamos a decir, 10.000, 15.000 seguidores, lo que dicen, tiene mucho más impacto. Sin embargo, eso yo no lo veo como necesariamente negativo. Yo lo que sí veo como siempre negativo es la complacencia y el conformismo, porque cuando la gente acepta como inevitable el estado de las cosas, entonces llega lo que es la decadencia. Y eso es lo que no podemos permitir. El rol opositor, no solamente viéndolo desde el punto de vista partidario, sino desde el punto de vista ciudadano, ejerciendo esa labor justamente de ciudadanía, valga la redundancia, es lo que ayuda a fortalecer la gestión, es lo que ayuda a corregir lo que está mal, es lo que ayuda verdaderamente a evitar que se sientan cómodos los funcionarios. Eso nunca puede pasar, porque de lo contrario uno lo que está es administrando las situaciones negativas en vez de verdaderamente transformándose. Por más brillante que uno sea, por mejores intenciones que uno tenga, no todo se ve, y eso tiene que venir de la ciudadanía. Y a pesar de que República Dominicana ha sido un país con tradicionalmente una alta votación, Felipe que conoce el caso de Chile, donde recién celebraron que votó más del 50% del padrón. Aquí tradicionalmente votaba 70%, ahora disminuyó, pero sigue siendo más que lo que votaron en Chile fuera de la pandemia. A pesar de que teníamos gran votación, no teníamos verdaderamente gran participación. Así que yo no soy de las personas que pierde sueño por el hecho de que las críticas aumenten. Al contrario, yo lo celebro, eso es algo que yo quiero que continúe. Muchas veces van a ser quizá críticas. Sin embargo, Jackson, perdona que te interrumpa. Sin embargo, nosotros estamos encaminándonos en una perspectiva completamente idealista. Claro, efectivamente. No sé qué opinan ustedes, Lenny y Felipe. Estamos dentro de esa luna de miel, nosotros estamos en una perspectiva completamente idealista. Eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que nosotros debemos perder que debemos perder la esperanza. Yo vengo diciendo desde principios de agosto, vengo diciendo, hay una sola forma de salir de esto. En este lío estamos metidos absolutamente todos y solo hay dos recursos para salir de aquí. Uno de ellos es que cada quien desde lo que le toca y le corresponde haga lo que corresponde, y lo otro es que mantengamos la esperanza. Pero siento que de alguna forma nosotros tenemos un criterio muy idealista. Los escucho. Yo creo que en adición a idealista hay un tema de las altas expectativas que se han generado. Sí. Y se da que choca con una realidad que se llama COVID-19, que lamentablemente ha impactado todas las agendas gubernamentales del mundo. Y desde aquí quiero aprovechar esta entrevista para hacer un llamado. Las expectativas no es que se deben de perder, no debemos perder la esperanza, pero creo que tenemos que ser pacientes. Este gobierno tiene apenas 2 semanas y pareciera que tiene 7 meses. Muchas decisiones que ha tenido que tomar. Tenemos que ser críticos, tenemos que estar alerta, pero también tenemos que ser pacientes en entender la situación que recibe este gobierno producto de la crisis y que los cambios, las decisiones trascendentales no producen resultados en 1, 2 y 3. Inmediatos. O sea, tienen su tiempo, tienen su momento. Yo recuerdo, Zoila, que días previos a las elecciones
hablábamos de que ojalá que en el Congreso, en el Poder Legislativo, viéramos figuras nuevas, de que la juventud pudiera tener acceso y que pueda ser tomada en cuenta. Y por eso reitero que desde mi punto de vista ha sido positivo los resultados que hemos visto, desde el punto de vista de que muchas caras frescas, mucha gente joven, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Vamos a estar al acecho, pero yo creo que hay que darle el tiempo de que puedan demostrar sus competencias, sus talentos y saber también la situación que atraviesa el país en estos momentos. Felipe. Yo creo que principalmente eso es lo racional, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la opinión pública en términos generales nunca ha sido racional, sino emocional, porque totalmente. De manera natural el ser humano es mucho más emocional que racional. Entonces, es muy difícil pedirle al ciudadano de a pie, hablando de forma genérica, que tenga paciencia o que espere los 100 días de rigor, porque la situación viene deteriorándose de manera importante en términos económicos, sobre todo a partir de la entrada de la pandemia, porque recordemos que aunque hay programas de asistencia social como FASI, Quédate en Casa, es una parte mínima de ingreso económico con relación a lo que una persona estaba acostumbrada a devengar mensualmente. Si una persona ingresaba 40.000, 50.000 pesos mensuales, ahora recibe de 8.000 pesos. Entonces, en algún momento los números caen en rojo y comienza la desesperación de las familias porque no llegan a fin de mes y operan con déficit. Entonces, las situaciones de impaciencia, de desesperación, de darle la oportunidad, pero con la expectativa de resultados inmediatos. Y eso es prácticamente imposible porque, primero, el gobierno no tiene los recursos para solventar los programas sociales de manera prolongada, pero al mismo tiempo debe mostrar resultados porque eso es lo que se prometió en campaña. Entonces, en un margen muy escaso, debe mostrar esos resultados y eso es realmente desafiante. Es la primera vez, nunca un presidente asumió en condiciones tan difíciles en tiempos democráticos como lo ha hecho Luis Abinader el pasado 16 de agosto. Evidentemente, esto es un desafío mayúsculo, histórico, el que está viviendo el gobierno. Hay que apoyarlo, hay que darle la oportunidad, pero de nuevo, lo decimos nosotros con toda la tranquilidad, con la parte racional, pero la parte emocional es la que prima en la opinión pública y eso pudiera arrastrar al gobierno si no muestra resultados de nuevo, de forma y de fondo. Retomando la situación ya para terminar, retomando el tema de la ley que se adecuó para que una persona pudiera asumir en una institución específica, eso va a pasar, porque la vida y las noticias y el ciclo son cíclicas, o sea, son ciclos, y ese ciclo se superó y seguimos a lo otro. Pasa ese tema y la agenda pública sigue adelante. Ahora bien, hay que tener cuidado con esos gestos, porque van lacerando la credibilidad, la legitimidad de un gobierno, y eso es muy importante, porque ahora se está viendo en buenos momentos, porque está empezando, pero créanme cuando les digo que la cosa se va a poner mucho más difícil en términos de la opinión pública contra el gobierno, y el gobierno debe llegar a ese momento lo mejor preparado, con el mayor margen posible, para poder maniobrar en tiempos difíciles. Asumió en tiempos difíciles, pero les aseguro que se le va a poner mucho más difícil cuando la gente reclama resultados y el gobierno no pueda responder de manera obviamente casi imposible, responder a todas esas demandas de la sociedad dominicana. Entonces, en ese margen debe moverse. Las expectativas, sobre todo, que es difícil que se puedan completar todas. Zoila, un tema que también no hemos comentado, pero que creo que le puede estar ya generando situaciones incómodas o difíciles al actual gobernante, es el tema de los nombramientos a nivel de los compañeros del partido. Lamentablemente, en una situación como la que estamos, donde hay un gran porcentaje de servidores públicos que son de carrera, creo que se le pone la situación un tanto difícil a los fines de llenar las expectativas de esos miles de ciudadanos que apostaron, que trabajaron con las expectativas de ser nombrados en una institución pública o recibir un empleo. Me gustaría saber la opinión de Yatsel en ese sentido. Yo no manejo la... Evito Yatsel porque me queda un minuto para despedir. Sí, bueno, yo definitivamente concuerdo con buena parte de lo que se ha dicho. Son tiempos muy difíciles. La crisis que ha tenido República Dominicana en 1966, país destruido, devastado, agotado por la guerra civil, 12% de crecimiento negativo, más de 3.000 muertos. Y 4 años más tarde, República Dominicana, el país de mayor crecimiento económico en toda América Latina. 1984, caída completamente, lo que era la economía basada en el azúcar,
República Dominicana con inflación 200%, pobladas, cientos de muertos y demás, pero ya después en 1991, de nuevo éramos el país con mayor crecimiento. Eso permitió que la década de los 90 fuera reconocida casi como un milagro. 2003-2004 vimos 110% de inflación, una pobreza que pasó de 20%, 45%, pero ya después en 2005-2006 nos estábamos estabilizando. Obviamente este desafío es mucho más complejo que todos los demás, porque tenemos guerra, tenemos caída del azúcar, tenemos crisis bancaria, pero ahora es una crisis global, es una crisis que afecta a todas las áreas, pero tenemos un gobierno que efectivamente sabe muy bien la crisis que hereda, un gobierno que sabe muy bien lo que tiene que hacer y un gobierno que efectivamente ha encontrado armonía con el Congreso y que tiene una prioridad clara, porque obviamente del 2006... Armonía, ay, qué bonito tú lo dices. Armonía, tomando un ¡Qué bonito tú lo dices! Armonía en cuanto a agenda. Armonía, por casualidad, ¿es sinónimo de mayoría? Armonía, porque, por ejemplo, para explicar, del año 2006 al año 2020... Yo nada más pregunto y se me terminó el tiempo, Yacel, pero es que son bonitos. Pero yo respondo muy brevemente. Del año 2006 al año 2020 no se hizo una sola reforma, a pesar de tener 2/3 de la mayoría en el Congreso. Llegaron a tener 100% del Senado y no se hizo una sola reforma económica. Otra vez, Yacel. Yo entiendo, tenemos que despedirnos, yo entiendo, y no solamente entiendo, deseo, anhelo que de verdad logremos salir del atolladero en el que estamos metidos, del atolladero en el que 2020 nos entrampó, independientemente de todo lo anterior, la caída del turismo, el tema de la pandemia, independientemente de todo eso, un año electoral, un proceso electoral fallido, o sea, independientemente de todo eso, nosotros estamos ante una situación bastante compleja y como dominicanos, lo más conveniente es que logremos salir adelante. Y de la única forma que vamos a salir adelante es si cada quien asume la responsabilidad desde la posición que ocupa como ciudadano común y de a pie, y si mantenemos la esperanza, sin olvidarnos que esto no es Finlandia, es República Dominicana. Y si bien es cierto que hay muchas caras jóvenes, que hay mucho colágeno a nivel del Ejecutivo y del Poder Legislativo, al margen de todo eso, nosotros tenemos un sistema de gobierno que todavía adolece todavía tiene el hándicap negativo de la obsolescencia. Sigue siendo un sistema obsoleto. Gracias. Yo espero que ustedes acepten una próxima invitación. Yacel, ¿tenemos que decirte Yacel o tenemos que decirte embajador? Pasa a ver. Aquí está hablando Yacel. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Qué bueno es tener la oportunidad de conversar con gente muy bien amueblada y encima de eso, con exceso de colágeno y exceso de belleza. Gracias a los tres. Un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a ustedes a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Ellos se sanan. Solo para mujeres, solo. Sol 106.5.